Bien, buen día a todos. Es una alegría siempre estar con ustedes. Traigo los saludos de toda la familia y también de la congregación, porque cerrábamos la cena del Señor y me tocó dar los anuncios y bueno, precisamente anunciábamos que estábamos viniendo para acá, así que mandá saludos, me dijeron a todos y espero que el Señor les bendiga mucho. Estamos orando también mucho por ustedes en diferentes ámbitos y esperando que el Señor en su gracia siga obrando su voluntad, que siempre es para bien de todos aquellos que le amamos al Señor. Gracias por las oraciones en favor de la misión. También nos emociona mucho ver cómo Dios está obrando allí en Vaca Guañuna. Se viene un año precioso. Tuvimos varios viajes este verano, pero ya se está armando un viaje de electricistas que están yendo a colocar toda la electricidad del comedor. Se viene Semana Santa, Conjuntos Misión. Hay 27 jóvenes que se han anotado para estar allí en la misión, haciendo Vaca Guañuna y Bandera Bajada, otra comunidad que está a 30 kilómetros. También se viene una atención médica ya por mayo-junio, final de mayo. Se viene una campaña médica donde vamos a predicar el Evangelio también con los profesionales. Esteban Bey se anotó ahora en agosto, todo el fin de semana del 17 de agosto. Están los jóvenes de Munro yendo también para allí. Lambertucci Escobar tomó la primera semana de vacaciones de invierno. Se anotaron 27 hermanos para hacer obra misionera también allí en la misión. Nosotros vamos en la segunda semana, vamos a hacer el primer campamento de servicio en la segunda semana de vacaciones. Así que, en fin, tenemos una grilla bastante cargada y los hermanos allí están creciendo. Ellos solos se están reuniendo, ya sin depender de nosotros. Hay un matrimonio, Gonzalo y Anaí, que están llevando adelante un discipulado los miércoles y los domingos a la mañana. Y cuando vamos nosotros, bueno, ahí lo llenamos de actividades porque hacemos reunión de señora, señorita, horas felices y demás. Así que la misión crece y damos gracias al Señor porque va a ser una plataforma, ya lo es, para las diferentes comunidades al este de Santiago del Estero, rozando también con Salta, con Chaco. Estamos pensando que si Dios lo permite, el Evangelio seguirá corriendo por esos lugares donde no había testimonio, ¿no? Donde no estaba la luz del Evangelio. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Traigo un tema que estamos nosotros pensando en la congregación. Nosotros estamos viendo un poco el señorío de Cristo. Es un tema precioso, muy amplio. Y dentro de ese tema vamos a ver en esta mañana la mayordomía que nosotros tenemos en cuanto al Señor y todas las cosas que Él ha puesto en nuestras manos. Así que el subtema vendría a ser la mayordomía de nuestros bienes. El principio de la mayordomía cristiana es un tema fascinante, no es un tema trivial, es un tema revolucionario en la Biblia porque abarca cada una de nuestras áreas. Si bien mentalmente cuando hablamos de mayordomía pensamos que solo hablamos de dinero, no lo es así, sino que cuando hablamos de mayordomía estamos hablando de todas las áreas que alcanzan nuestra vida y todas aquellas cosas que el Señor puso en nuestras manos para que nosotros administremos. Así que con la ayuda del Señor vamos a ver 5 tópicos, todos con R. Siempre hay alguno que quiera escribir, se lleva el bosquejo. En primer lugar, el reconocimiento del mayordomo. En segundo lugar, la responsabilidad del mayordomo. En tercer lugar, los requisitos del mayordomo. En cuarto lugar, la regla del mayordomo. Esta me encanta porque ha sido de mucha bendición a mi vida. La regla del mayordomo. Y en quinto lugar, la recompensa del mayordomo. El reconocimiento del mayordomo.
Yo tengo en mi apunte los textos ya escritos para ganarle al tiempo, porque si vamos buscando vamos a leer mucho la palabra, pero quería solamente hacer una diferencia entre siervo y mayordomo. Todos sabemos lo que es siervo, ¿no? Hay muchas palabras en el original que nos dan la connotación de esta palabra siervo. Por ejemplo, doulos, que está hablando allí la palabra de ser un esclavo no a regañadientes, sino un esclavo por amor a su amo. Está la palabra también, por ejemplo, ¿se acuerdan? Uperetes, que era el siervo de, por así decirlo, de trabajos forzados o de menor calidad o valía. Eran aquellos, por ejemplo, que remaban debajo de las naves, allí en ese sótano. Los tipos remaban y se tenían que bancar todas. Allí estamos, por ejemplo, viendo al Señor. ¿Se acuerdan en San Juan capítulo 13? Que Él toma una toalla, una palangana con agua, dice que se inclina a lavar los pies de sus discípulos. Ese era el Luperetes, ese era el siervo más humilde que se encargaban de estos servicios, ¿no? El Señor nos deja ejemplo. Pero cuando vamos a mayordomo, hay una diferencia, ¿no? Este título nos está hablando de administrador. Si bien lleva la idea de siervo, porque siempre somos siervos, también tenemos, por ejemplo, oikos, que significa casa, nomos, que significa arreglar. Allí podemos técnicamente ver que un administrador es un encargado, precisamente administrador de algo que no es suyo. Es un uso actual. En su uso actual se trata de alguien que está a cargo de una propiedad, habitualmente en ausencia de su dueño o de su señor o de su amo. Vamos al reconocimiento entonces del mayordomo y vamos a leer en la palabra del Señor estos textos que hablan de reconocimiento. Primera Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Primera Crónicas 29:11 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Si hay una palabrita que nosotros en la preparación del mensaje podemos soslayar o podemos subrayar, es la palabra tuya, tuya, no mío. Tuyo, oh Dios, tuya, se repite varias veces. El Salmo 24:1, Salmos 24:1, dice, texto conocido: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Romanos capítulo 11, 36, seguimos reconociendo al Señor y debe ser este también nuestro reconocimiento. Romanos 11, 36 es el texto lema de la misión. Allí en Vaca Bañuna le pusimos este texto en todas las placas. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Primera Corintios capítulo 15, versículo 10. Primera Corintios capítulo 15, versículo 10. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Tremendo texto. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En 1 Corintios capítulo 4, bueno, allí hay también una expresión en el versículo 1 que es necesario que los administradores sean fieles, ¿se acuerdan? Pero si siguen bajando en la lectura, hay una parte donde Pablo, guiado por el Señor, le dice a los de Corinto, dice: ¿quién te distingue? En el verso 7, 8 y 9. ¿Por qué te estás jactando? Si recibiste de gracia algo, bueno, ¿por qué te jactás?
¿Por qué te distinguís del resto? Porque ya no es tuyo. Y si no es tuyo, ¿por qué te gloriás? Si es la gracia del Señor la que nos sostiene, nos provee y nos hace crecer y trabajar en su obra. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Vale decir, entonces, resumiendo, podríamos leer muchos textos más, pero ¿cuál es el reconocimiento? Debiera ser el reconocimiento de un mayordomo que administra cosas que no son de él? Precisamente es que todo es del Señor. Absolutamente todo es del Señor. Y tenemos expresiones muy del yo, ¿no? Muy del ego, que están pegadas a nosotros y que a veces nos cuestan sacar, hermanos. No solo en la expresión, sino también en la conducta. Este es mi auto, esta es mi camioneta, esta es mi casa, son mis hijos, es mi familia. Y obviamente estamos hablando dentro del contexto de la realidad, porque son cosas que nosotros tenemos, que el Señor nos ha dado y que están bajo nuestro cuidado. Pero cuidado, precisamente, cuidado. Porque si hemos logrado algo, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. No lo hemos logrado nosotros por nuestros propios medios, sino por el Señor, por su buena voluntad en nuestra vida. La responsabilidad del mayordomo, punto número 2. En Lucas, capítulo 19, versículo 13, leemos lo siguiente. Lucas 19, 13, dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Negociad entre tanto que vengo. Primera Corintios capítulo 12, verso 7, verso 11, dice la palabra de Dios así, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Efesios capítulo 4, versículo 7, dice así, cada uno, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Los pasajes que hablan de los dones espirituales son 4 en la Biblia. Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, 1 Pedro capítulo 4. En esos 4 pasajes centrales que hablan de este tema maravilloso, hay una expresión que se repite muchas veces en estos 4 pasajes. ¿Cuál es la expresión? Cada uno. Cada uno. Y esto nos está hablando no de una responsabilidad colectiva en masa, sino individual. Cuando entiendo que nada es mío y reconozco en mi vida esta verdad, allí empieza a pisar fuerte el valor de la responsabilidad y empezamos a cumplir con nuestras responsabilidades personales, familiares, nuestra responsabilidad también eclesial. Debemos tener una perspectiva correcta, tanto colectiva, pero mucho más individual, de cuál es nuestra responsabilidad personal e ineludible. Dios nos ha confiado responsabilidades por las que tenemos que rendir cuenta. Un mayordomo, un administrador, tiene que saber qué cosas el Señor ha puesto en sus manos. Y al saber de cada una de ellas, tiene que entender de que debe negociar para darle al Señor lo que el Señor se merece. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10? Yo sé que se acuerdan. Dice así, honra a Jehová con tus bienes. Muy bien.
y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es un mandamiento que debe ser atendido de todo corazón. Cada uno de nuestros bienes materiales que el Señor nos ha dado, nos dio para que sean utilizados para suplir necesidades en la obra del Señor. Necesidades personales, necesidades familiares, necesidades que tienen que ver con la extensión del Evangelio, las misiones. No cabe duda que el tema de la ofrenda merece ser revisado en nuestra práctica como creyentes en el Señor. Pues muchas veces pecamos siendo injustos con lo que le damos a nuestro Señor y la motivación muchas veces es incorrecta cuando le damos. Veamos algunos consejos prácticos con respecto a este tema y nuestra responsabilidad. Siempre que se habla de ofrendas en la Biblia se habla de algo voluntario, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ofrenda está atado a un corazón que voluntariamente, reconociendo al Señor y a Dios, da. Cuando el Señor mira a los fariseos que daban y cuando ve toda esa práctica y esa ceremonia y esos ritos, Él mirando el corazón de ellos les dice en Mateo 23:23 lo siguiente. Mateo 23:23 dice así el Señor: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Nuestro Señor corrige la actitud de los religiosos que daban de sus ofrendas, pero con un corazón malo, motivados por sus propios deseos y sus propios intereses. El Señor pone bases firmes al hecho de dar, a la acción de dar. Y esas bases son aplicables también a nosotros en nuestro tiempo, en el tiempo de la iglesia. Esas bases son la justicia, la misericordia y la fe. La justicia porque todo lo que el Señor nos ha dado, de todo lo que el Señor nos ha dado, es justo que yo separe algo preparado para Él, sin desatender las cosas que también debo atender. Es injusto que desatienda a mi familia y diga que esto es ofrenda para Dios. Es injusto. Es injusto que también esté en cosas raras o en negocios raros. Teníamos un hermano hace muchos años, ya está con el Señor. Ustedes se van a reír, pero un día en la bolsa de la ofrenda apareció un dinero increíble en la iglesia. Inusual. Y cuando lo contamos, nos causó, ¿quién puso esto? Vieron que en iglesia chica nos conocemos todos, ¿no? Así que el que respira un poquito de más, ya sabemos quién es. Cuando averiguamos y dimos con este hermano, un hermano solo, que no tuvo la mejor idea que irse al bingo y ganó. Y cuando llegó la noche de la emoción que tenía, dijo: ¿qué mejor que darle al Señor? Porque el Señor me bendijo. Tuvimos que devolver ese dinero. Porque es injusto poder darle al Señor algo mal habido. Es injusto. Y el Señor establece bases para el acto de dar, que es la justicia. Que también es la misericordia, porque el motivo debe ser bueno y movido por el amor a Dios. No hay duda que un corazón entregado a Dios tendrá una sana actitud en el ofrendar. Yo no le doy a Dios para que Él me dé. Yo no hago un trueque con el Señor cada vez que ofrendo. No. Es totalmente al revés. Dios no necesita nada de nosotros. De hecho, nosotros necesitamos de Dios.
Y de lo recibido de la mano de Dios es que nosotros podemos dar. Yo no le amo a Dios porque he decidido amarle. Le amo a Dios porque Él me amó primero. Y se entregó a sí mismo por mí. Misericordia. Pero también el Señor habla de fe. Miren, hermanos, el dar al Señor es un acto de fe. El dar al Señor es un acto de confianza. Y el Señor quiere que yo, todas las cosas que haga para Él, lo haga por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que no es de fe, ¿qué dice? Es pecado. De manera que, en síntesis, el Señor nos enseña a dar aún de nuestra pobreza. 2 Corintios capítulo 8:2 dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Nos enseña a dar generosamente, versículo 3 de 2 Corintios 8, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dar desprendidamente, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muy bien. Dar proporcionalmente, porque dice la palabra 8, 12, 13 y 14, porque si primero está la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no sobre lo que no se tiene. El dar al Señor es un acto de fe y es algo que se va preparando en la semana. No me sorprende el hecho de darle al Señor en el momento de la ofrenda. No es algo que súbitamente aparece en mi adoración. Porque así como preparo mi corazón para encontrarme con el Señor, así preparo también el corazón para seguir adorando a través de las ofrendas. El dar liberalmente, 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también generosamente segará. La sana costumbre de levantar ofrendas el primer día de la semana corresponde al mandato apostólico descrito allí en 1 Corintios 16:2. ¿Se acuerdan? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hay consideraciones prácticas acerca de este tema. Por ejemplo, yo separé Hechos, fíjate, 2, 44 y 45, Gálatas capítulo 2, 9 y 10, Hechos 11, 29 y 30. Si el mensaje está siendo grabado, después lo pueden repasar. 1 Corintios 16, 3 y 4, Filipenses 4, 15 al 16. Estos pasajes nos hablan de que siempre que hubo manejo de ofrendas, en la palabra del Señor, nunca lo vas a ver en singular. Está en plural, dándonos a nosotros el principio de que no cabe duda de que todo lo que es manejo de ofrendas nunca lo debe hacer un solo hermano, sino varios hermanos. Y esto es muy saludable por la rendición de cuentas, por el poder controlar lo que se hace para el Señor. Hay muchos problemas que han causado el manejo de las ofrendas en las iglesias. Hay mucha problemática a través del dinero. Donde hay dinero siempre hay que demostrar, siempre. Manejo de dinero, demostrar. Dice la frase que cuentas claras conservan, ¿qué cosa? La amistad. Y en las cosas del Señor, mucho más. Porque realmente es algo delicado. Que el Señor nos ayude y nos bendiga para que en este trabajo de administrar nosotros podamos ser sabios, hermanos, y darle al Señor lo que es justo, lo que realmente Él se merece como adoración al Señor.
En tercer lugar, los requisitos, se me había mezclado, los requisitos del mayordomo. Los requisitos del mayordomo. Habíamos mencionado allí la palabra en 1 Corintios capítulo 4. ¿Se acuerdan? Recién lo dijimos. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel. La palabra fiel tiene muchas acepciones en la Biblia. Fiel es leal, por ejemplo. Fiel es una persona que no tiene dobleces. Fiel tiene que ver con la integridad. Ser de una sola pieza. Por más que yo te mire, o yo no, el Señor nos mire y entre nosotros nos miremos, el Mario del púlpito debe ser lo mismo que el Mario papá, o el Mario mecánico, o el Mario siervo, o el Mario manejando, o el Mario jugando al fútbol. Tremendo, ¿no? Porque ahí parece como que se nos olvida todo. Debe ser lo mismo. Eso es ser fiel, íntegro. Pero también la palabra fiel tiene que ver con la confiabilidad que el Señor quiere que nosotros y vos y yo tengamos. Él nos considera fieles a nosotros. Es algo que a mí me cuesta entender. Que cuando Dios me mira y me mira a través de Cristo, me mira y me tiene por fiel habiéndonos puesto en el ministerio. Como dice el apóstol Pablo en Timoteo. Qué gracia la del Señor, tremendo. Que me mira como si nunca hubiese pecado a través de la sangre del Señor. Esto no significa que tenemos licencia para hacer lo que querramos con nuestra administración, sino que esto significa que más y más debo ser fiel al Señor. Fiel al Señor. Dice Mateo 25, 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Otro requisito para el mayordomo es la falta de reproche, la irreprensibilidad. En Tito, capítulo 1, versículo 7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto significa que hemos de vivir de tal manera que nadie pueda señalarnos, que nadie pueda tomarnos, que no tengamos una manija escondida por ahí donde alguno pueda decir, pero. Alguno me dirá, bueno, pero esto es un requisito para los obispos, para los pastores ancianos. ¿Pero de dónde salen los pastores? ¿Vienen de Marte? ¿De Júpiter? ¿Vienen en el helicóptero? No. De la congregación. ¿Son requisitos para los pastores o son requisitos para nosotros? Para nosotros. Muchas veces le tiramos toda nuestra crítica a los ancianos, a los líderes, a los colaboradores, a los diáconos. Le criticamos cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Qué hipócritas que somos. También uno de los requisitos es que un administrador debe ser fuente de inspiración. No meramente en un sentido de deber u obligación, porque esto sería una motivación muy pobre de parte nuestra. En cambio, la motivación y la influencia de un administrador es que a través de su amor al Señor pueda contagiar a otros a hacer lo mismo. 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos impele, nos empuja.
pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Un fiel administrador va a contagiar a otros a que hagan exactamente lo mismo, pero por amor al Señor. Hermanos, yo no puedo en la carne imitar lo que otro hermano hace en el espíritu. Porque en la carne vos no podés avanzar, no podés hacer absolutamente nada. La carne es muy engañosa, ¿eh? La carne es muy culta, muy inteligente, pero sigue siendo carne. La carne nunca se va a corregir. La carne nunca va a alcanzar estadios espirituales. La carne tiene una sentencia. Todo aquel que quiera vivir en la carne no podrá agradar a Dios. Y lo que se ciega de la carne es corrupción, frustración y disciplina si somos verdaderamente hijos del Señor. En cuarto lugar, la regla del mayordomo. Y la regla del mayordomo lo podemos encontrar en Hechos 20:35. Hechos 20:35. Es lo que escribe el apóstol Pablo, o lo que dice, mejor dicho, el apóstol Pablo, lo escribe Lucas, allí en las costas de Mileto. Ancianos de Éfeso que sabían que no lo iban a ver más. Y Pablo da un tremendo mensaje que es algo que nosotros llevamos también en nuestros corazones durante muchos años. En Hechos 20:35, ¿quién lo tiene? A ver, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Dale, fuerte. Más bienaventurado. Esa es la regla, hermanos, de un mayordomo fiel. Más bienaventurado es dar que recibir. Y este principio abarca no solo el tema de la administración, sino también todo lo que tiene que ver con nuestro servicio en la congregación. Hace muchos años, don Roberto Ochoa nos decía en el Müller, cuando él, por ejemplo, daba eclesiología, quizás lo habrán escuchado porque sus frases siempre eran muy repetidas, dice, en la iglesia hay dos clases de creyentes. Siempre decía lo mismo, los que van a dar y los que van a recibir. Todo aquel que va a dar es aquel que, recibiendo del Señor, da. Y si todos dan, ¿qué pasa? Todos reciben. Porque nuestros talentos, nuestros dones, nuestros bienes no son para nosotros, sino es para el otro. Ese es el pensamiento y la regla. Ahora, si todos en la congregación van a recibir, porque siempre nos falta el hermano o la hermana que anda con la virome y con el listadito del verdulero, ¿no? Anotando quién la saludó y quién no, ¿viste? No, porque no me saludó. Y cuando llegan a la casa, viste que muchos comen pastor a la parrilla los domingos al mediodía. Entonces cuando llegan a la casa andan anotando quién saludó, quién no saludó, quién me miró, quién no me... ¿Viste? Porque no tienen otra visión que el de recibir. Ah, pero qué lindo cuando uno viene a dar. Entonces, a mí no me importa que no me vengan a saludar. Yo voy a saludar. Y cuando vos saludás y haces una ronda en el saludo, ¿no? Alguno siempre queda colgado por movimientos que tenemos, actividades, que esto, que el otro, que los músicos, que los cables, que el piano, que el audio, la cámara. Y sí, alguno desaparece porque está trabajando para el Señor, pero
cuando uno dice, ¿a quién no saludé? ¿A quién no saludé? Me faltó saludar. La próxima reunión voy y lo saludo. ¿Cómo cambia el tema, no? Porque si todos venimos a dar, todos recibimos. Es la regla de oro. Es la regla del mayordomo. Y estoy hablando de saludo. Cristo nos dio el vivo ejemplo, se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Él fue el sacrificio perfecto que satisfizo la demanda de un Dios 3 veces santo. Él se dio primeramente por nosotros, cuando no le habíamos buscado jamás, cuando en el pecado hacíamos las cosas que bien nos parecía a nosotros. Él salió a buscarnos. Si Cristo manifiesta su gracia, que por amor a nosotros se hizo pobre para que a través de su pobreza fuésemos enriquecidos, debemos entonces ser cabalmente pensantes y tener discernimiento en la práctica de este ejercicio espiritual de dar, para agradar al Señor, promover el sostén de las distintas demandas que exigen la obra del Señor en el ámbito local, nacional, internacional. Suplir las necesidades de los hermanos, administrar todos los recursos para que le llegue a aquel que realmente lo está necesitando. Y ver la mano del Señor en todo, cómo nos sostiene y cómo nos bendice. Por último, la recompensa del mayordomo. Debe haber una perspectiva de rendición en cada una de nuestras vidas. A veces no nos damos cuenta de que un día nos vamos a enfrentar con el Señor. Pronto viene el Señor. ¿Qué les parece? ¿Viene el Señor? Claro, amén. Viene el Señor, pero pará, que viene el Señor y vamos a rendir cuentas delante del Señor. No voy a ir con mi esposa. No le voy a presentar a mis hijos al Señor. Yo voy a estar delante del Señor. Mi esposa estará delante del Señor. Esta es una responsabilidad individual. Hay una nota de urgencia que nos desafía a ser diligentes. El pensamiento más importante que debe ocupar nuestra mente, precisamente uno de los pensamientos más importantes debe ser este, que pronto voy a dar cuenta de todo lo que he hecho como creyente en el Señor. La vida pasada ha sido perdonada y ha quedado en la cruz con todas esas actas que nos eran contrarias. De eso no voy a rendir cuenta, pero sí desde el día en que conocí al Señor. Vivir a la luz de esta expectativa nos hace ver y nos hace pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué sirvo al Señor? ¿Por qué me esmero? ¿Por qué invierto tiempo en vidas y tantas otras cosas más? ¿O por qué no? ¿O por qué mi falta de compromiso? ¿Qué le vas a decir al Señor con tu falta de compromiso el día de mañana? ¿Qué excusa le vas a poner al Señor? Ya te adelanto que no vas a abrir tus labios delante del Señor. ¿Qué le vas a decir al Señor? Cuando Él te diga, yo conozco tus obras, yo sé quién sos. Cuando Él abra como un abanico tus obras y su vista se pose en cada una de ellas, ¿qué le vas a decir al Señor? En 1 Juan capítulo 2, versículo 28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, ¿cómo? Avergonzados. Hay una posibilidad de pérdidas. La Biblia nos habla en las parábolas y también en los registros apostólicos que hay recompensas para el fiel, pero hay pérdidas para el infiel. Y de esto se habla poco. 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15, si permaneciese la obra de cada uno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de cada uno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así
como por fuego. Las recompensas que el Señor tiene preparado para el fiel administrador son coronas, diferentes coronas que Él ha prometido para el que vence, para aquel que es fiel, aquel que permanece, aquel que se prepara para negociar y darle al Señor algo que está preparado, que está negociado y que está multiplicado. Hay una preparación de parte del Señor en cada una de nuestras vidas para que en la eternidad nosotros o los que hayan recibido la verdadera alabanza del Señor, aquellos que han sido fieles, puedan tener en otro estadio eternal una responsabilidad mayor. Fíjate lo que dice Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántas cosas revelará la eternidad, queridos hermanos? ¿De cuántas cosas nos vamos a sorprender en el cielo? De ver a hermanos humildes, fieles, que quizás han hecho cosas para el Señor y que no han sido vistos. Quizás hayan sufrido ingratitudes, injusticias, y allí en el tribunal el Señor haya raído toda injusticia para coronar al fiel, poniéndolo en estadios superiores. Pero me estremece y se me pone la piel de gallina escuchar de parte del Señor lo que le dice allí en Lucas 19, 24, aquel siervo negligente y malo. Le dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y darle a aquel que tiene las 10 minas. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? ¿Te imaginas que el Señor, cuando mire todas tus obras, te pregunte: ¿por qué no fuiste un administrador fiel? Por el contrario, hermanos, por el contrario, sintamos nuestra mayordomía como un llamamiento. Sintamos nuestra mayordomía como una vocación y un renovado compromiso. Dios te anima en esta mañana a rever este punto. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en tus manos? Que Dios te bendiga, nos bendiga y bendiga a toda la congregación, para que todo lo que Él puso en nuestras manos, yo le pueda decir al Señor: ayúdame, dame sabiduría para trabajar con lo que pusiste en mis manos y para darle al Señor lo que Él se merece. Que así sea en nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.